Muy bien. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este módulo número uno, ¿cierto? Dedicado a la introducción a la gobernanza de relaves y su contexto global, ¿ya? Esto forma parte del curso de gobernanza y estándares globales para la gestión de relaves, ¿ya? Bueno, mi nombre es Alejandro Villalobos y los acompañaré en este recorrido técnico y estratégico que abordará uno de los temas más sensibles y yo diría en estos momentos más complejos de la minería moderna, ¿ya? En este módulo inicial lo que haremos es establecer fundamentos conceptuales y técnicos necesarios para comprender qué son los relaves y cómo se originan y por qué representan riesgos críticos, ¿ya? Y por otro lado, de qué manera la gobernanza ha ido evolucionando y muchas veces ha fallado, ¿ya? En gestionarlos de manera, digamos, segura y transparente. ¿Ya? Eh, este módulo lo estructuré en 5 bloques, principalmente, ya que abordan progresivamente los principales ejes de la gobernanza de relaves. ¿Ya? La lógica de este índice responde a una progresión conceptual, ¿cierto? Y técnica que comienza por la base, o sea, entender la naturaleza del relave como material y sus implicancias en el diseño, monitoreo y cierre de los depósitos. ¿Ya? Entonces, iniciaremos con una caracterización físico-química y mineralógico de los relaves. Vamos a tomar como base algunos trabajos de autores en artículos científicos como Kossoff del año 2014, Cacciutuolo del año 2022, Atencio del año 2022. De todas maneras, toda esta bibliografía eh, va a estar indicada y propuesta en la plataforma donde quedan grabadas estas clases. ¿Ya? Después de verificar la caracterización físico-química de los relaves, lo que vamos a hacer es eh, avanzar hacia una dimensión histórica de la gobernanza. ¿Ya? O sea, la importancia de la gobernanza en la gestión de relaves, ¿ya? Su evolución. ¿Ya? A posteriori, el tercer bloque, avanzaremos, ¿cierto?, con respecto a los desafíos contemporáneos asociados a la gestión de relaves, ¿ya? Ahí veremos que no solamente es un riesgo ambiental o técnico, sino que también es un riesgo social, es un riesgo reputacional, de imagen, y sin lugar a dudas es un riesgo económico, ¿ya? O financiero, si se quiere llamar así, ¿ya? Veremos cómo estos impactos abarcan desde la contaminación de la agua hasta conflictos con comunidades y litigios internacionales, ¿ya? Luego avanzaremos en lo que es una introducción al estándar, digamos, global de relaves, el GSTM, desarrollado tras el desastre en Brasil el año 2019, Brumadinho, ¿ya? Lo cual marca obviamente un antes y un después de la exigencia de rendición de cuentas en la evaluación de riesgo de depósitos de relave, ¿ya? Y finalmente veremos un caso histórico que de falla de relave y su impacto sobre la gobernanza. En particular, observaremos el caso de Fundao en Brasil también, pero eso fue anterior al año 2015. ¿Bien? Ok, avanzando. Entonces, para comenzar, necesitamos preguntarnos qué es, por qué la gobernanza de relaves ha pasado, ¿cierto?, de ser un tema técnico de segundo plano en décadas anteriores a una prioridad estratégica en la agenda global de la minería, ¿ya? Y aquí la respuesta es clara, o sea, los relaves no solamente representan el flujo residual de la minería metálica principalmente, sino que además constituyen un riesgo acumulativo y persistente, o sea, no se acaba ese riesgo cuando se cierra la mina, ¿ya? Estamos hablando de que el flujo de relaves es alrededor de un 95% de todo el material procesado, ¿ya? Y como lo dije, ese riesgo es acumulativo y persistente si es que no lo gestionamos obviamente adecuadamente, ¿ya? Entonces, como los relaves son una mezcla heterogénea de minerales no recuperados y metales pesados, lo vamos a ver también en diapositivas posteriores,
elementos trazables que son tóxicos, aguas de proceso, ya. Toda esta combinación, ¿cierto? Se convierte en el fondo en un pasivo ambiental de alto impacto, especialmente si están contenidos en estructuras mal diseñadas. Con estructura me refiero principalmente al depósito de relaves en sí, al depósito del tranque, al depósito del embalse de relaves, ¿ya? Si no hay un drenaje suficiente, ¿ya? O si hay un monitoreo ineficiente, ¿ya? Entonces, Chile como país líder mundial en la producción de cobre ha acumulado una de las mayores cantidades de relaves del planeta, ¿ya? Y su historia de gobernanza, como lo señalan también algunos autores, em, es ilustrativa, o sea, desde el desastre, no sé, por el año 1965 del cobre, ya que dejó más de 200 muertos, hasta la promulgación del decreto supremo número 86 el año 70 y posteriormente la actualización de el decreto supremo 248 el año 2006, se ha transitado por varios caminos de redacción normativa frente a eventos trágicos, ¿ya? Entonces, ahora, a nivel internacional, los casos de Fundado, Brumadillo, que ya se lo mencioné, reforzaron la percepción de que la gobernanza no, por así, la gobernanza técnica no basta, ya hace también falta una base institucional de forma independiente, sólida, con participación comunitaria, ¿cierto? Y una transparencia activa. em, para que ésta sea realmente efectiva. ¿Ya? O sea, no estamos hablando solamente de un enfoque sistémico que pueda abordar riesgos múltiples, ¿ya? Estamos hablando de un enfoque global, integrado, desde su diseño hasta su cierre, ¿ya? En este módulo, por tanto, se propone una visión integrada que vincula las propiedades físico-químicas del relave, los modelos normativos nacionales, los estándares internacionales como el GSTM y sobre todo yo diría que la comprensión de que la gobernanza de relaves, eh, mira, es tan técnica como ética, ¿ya? Porque lo que está en juego, estimados alumnos y alumnas, no es solamente la estabilidad de una estructura, sino la legitimidad de toda una industria minera ante una sociedad. Bueno, comencemos ahora, como les indiqué, por entender el concepto central de este módulo, los relaves mineros, ¿ya? O sea, ¿qué son los relaves mineros? Bueno, los relaves mineros en general son residuos del procesamiento de minerales metálicos y no metálicos. Son el resultado de operaciones unitarias como la flotación, la molienda, la gravimetría o la lixiviación. Su naturaleza está intrínsecamente ligada al proceso extractivo, ¿ya? Y por tanto su composición va a variar en función del mineral tratado y de la técnica metalúrgica empleada. Estos residuos están compuestos fundamentalmente por partículas muy finas, ¿ya? Que por razones técnicas y económicas no fueron recuperadas como concentrados, ¿ya? Esto incluye tanto minerales no valiosos como silicazos, óxido, cuarzo, como minerales también valiosos que quedaron sin colectar debido a ineficiencias del proceso, ¿ya? Además, debido a su fina granulometría o granulometría reducida, y obviamente su naturaleza heterogénea, podemos tener, como ya lo dijimos, distintos tipos de minerales. Estos materiales presentan una alta capacidad a la retención de agua, ¿ya? Em, y este rasgo influye de manera pero directa en aspectos como la rheología del material, la generación de la presión de poro. En consecuencia, influyen de manera sustancial en la estabilidad física de un depósito, ¿ya? En otras palabras, la física de los relaves está profundamente ligada a su química, ¿ya? Desde una perspectiva química, los relaves son una mezcla compleja de minerales, agua y residuos y reactivos químicos, ¿ya? Porque como lo dije, durante el procesamiento, en etapas de molienda, de flotación, espesamiento y clasificación, sobre todo en las plantas concentradoras, se utilizan diversos reactivos, ¿ya? No sé, pues, colectores, espumantes, depresores.
modificadores de pH. Muchos de estos permanecen como traza en los relaves, ¿cierto? Lo que introduce un componente químico potencialmente tóxico. Los relaves obviamente van a contener elementos como el arsénico, el mercurio, el plomo, ya el cadmio, cuya presencia va a depender obviamente del tipo de mena procesada y del círculo, o mejor dicho, del circuito metalúrgico aplicado. ¿Ya? Entonces, podríamos hablar como que este es un cóctel químico, ¿cierto? Una mezcla heterogénea y que genera un residuo de composición variable. De ahí la importancia de lo que estamos hablando, de las características físico-químicas, de tener identificado eso, ¿ya? Porque no solo va a depender de los distintos tipos de yacimientos, sino que incluso dentro de una misma faena minera van a haber distintos tipos de menas, distintos tipos de minerales en un punto de extracción X, ¿ya? Entonces, este carácter dinámico obviamente va a implicar que la caracterización química del relave no puede ser estática ni superficial, tiene que ser permanente en el tiempo, ¿ya? Tiene que ser continua esta caracterización. O sea, es imprescindible diseñar planes de manejo, almacenamiento y cierre y una caracterización inadecuada puede llevar a subestimar el potencial de generación de drenaje ácido o movilidad de metales pesados y eso obviamente va a implicar graves consecuencias ambientales. ¿Ya? Cuando hablamos de menas sulfuradas, que son muy frecuentes en faenas cupríferas y polimetálicos, encontramos relaves que contienen residuos de sulfuros como la pirita, la calcopirita, la esfalerita o la galena, sulfuros de plomo, de zinc, cierto, de fierro y de cobre también. A esto se suman minerales de ganga como silicatos, óxidos de hierro y arcillas, que lo mencioné en la diapositiva anterior. ¿Ya? La presencia de todos estos elementos son particularmente móviles en condiciones oxidantes y ácidas. ¿Ya? Y su presencia en el fondo define no solamente la toxicidad del relave, sino también su reactividad química, ¿ya? Con elementos externos, ¿ya? O sea, la subestimación de estos elementos fue un factor clave de varios colapsos de tranque, ¿ya? Por lo tanto, como lo dije, la identificación y cuantificación de estos componentes es esencial para establecer planes de mitigación y tecnologías de tratamiento apropiadas. Y todo esto lo engloba la gobernanza. Por eso es importante tener muy bien caracterizado el mineral, el proceso, ¿ya? Y en el fondo los relaves. Un aspecto que lo mencioné, pero un aspecto crucial asociado a las características físicas y químicas de los relaves, em, es su capacidad, ¿cierto?, de interactuar con el medio ambiente, ¿ya? O sea, eh, al tener una alta capacidad de retención de agua, va a influir directamente en la generación de drenaje ácido de roca o de drenaje ácido de mina, ¿ya? Em, este potencial depende de múltiples factores, pues contenido primero de los minerales, contenido de sulfuro de las gangas, presencia de carbonatos neutralizantes, ¿ya? El pH del sistema y condiciones de oxidación. ¿Ya? Entonces, la capacidad de los relaves de retener metales pesados o liberarlos al ambiente depende en gran medida de la mineralogía secundaria que se forma en el depósito, en el almacenamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la caracterización físico-química no es solamente una herramienta opcional, sino una necesidad operativa y regulatoria. Su aplicación permite modelar el comportamiento, ¿cierto?, de los depósitos bajo distintos escenarios. ¿Ah? Escenarios de distinto clima, escenarios de distinta operación, ¿cierto? Y el identificar estos escenarios diferentes va a ser clave para planificar estrategias de mantenimiento, pero también de cierre, inclusive de poscierre. ¿Ya? Miren, esta tabla muestra algunos ejemplos de las características químicas de los relaves. Tiene hartos valores, ¿ya? Tiene harto número, pero básicamente es traída del autor Kosov el año 2014, pero para el ejemplo es válida igual, digamos, ¿ya? Eh, Ofrece una comparación, ¿cierto?, de las concentraciones de elementos químicos en los relaves, ¿ya? Y en distintas geografías, ¿ya?
Ustedes pueden ver España, México, Bolivia, Chile, entre otros. ¿Ya? Entonces, con concentraciones que alcanzan valores del orden de los miles de toneladas o de miligramos por kilo de mineral. Entonces, esta variabilidad subraya la necesidad de realizar análisis específicos por depósito. ¿Ya? Si se fijan en la columna que dice Muyuni, Bolivia, y en la última fila, donde hace mención al zinc, ¿ya? En esta mina, los valores de zinc en los relaves alcanzan los 26.000 miligramos por kilo, mientras que al ladito, en Virginia, Estados Unidos, se registran niveles significativamente menores, ¿ya? O sea, ¿qué queremos demostrar con esto? De que cada depósito necesita una evaluación en particular, ¿ya? Y por lo tanto, esta información no solamente es importante para evaluar el riesgo ambiental, sino que también para explorar posibilidades, por ejemplo, de reminado, de recuperación secundaria de metales y también de valorización de residuos, ¿ya? Que es parte de lo que se está haciendo hoy en día y que lo veremos en el último módulo también. Muy bien, Arturo. Dada esta introducción, ahora nos vamos a, a- a ver un aspecto importante de la mineralogía de los relaves. Bueno, como les mencioné, la mineralogía no nos proporciona únicamente la composición química, ¿ya? Em, Sino también estamos hablando de cómo esta composición incide, ¿cierto?, directamente en el comportamiento geoquímico, físico y mecánico, ¿ya? Em, la mineralogía no solo es una lista de elementos, sino una herramienta clave para anticipar riesgos y planificar su gestión, ¿ya? Eh, Como ya lo dijimos, las fases minerales presentes en los relaves son determinantes para verificar en el fondo su reactividad frente a agentes como el oxígeno y la pirita, ¿ya? Por ejemplo, minerales de fierro como la pirita eh, o la marcasita, ambos sulfuros de fierro, representan uno de los factores más críticos en términos de estabilidad química de los relaves. ¿Por qué? Ahí en esta diapositiva yo dejé ahí puse fenómenos de acidificación, considerando la pirita, presencia de oxígeno y agua y considerando la galena que es el sulfuro de plomo. ¿Ya? Básicamente la oxidación de la pirita en presencia de oxígeno, ¿cierto? Y agua genera ácido sulfúrico y la ganela puede oxidarse a sulfato de plomo. Bueno, ambos procesos no solamente tienen consecuencias ambientales, ¿ya? Eh, en forma directa, sino también van a tener implicancia en el diseño de los depósitos y en estrategias de cierre, ya que los productos de estas reacciones pueden ser solubles, móviles y altamente tóxicos, ¿ya? Además de los minerales primarios como la pirita, los relaves también pueden contener fases secundarias, ¿ya? Eh, no sé, minerales como la jarosita, geles férricos y otros productos, ¿ya? Pero esto se nos va a, o podemos mostrar un ejemplo en la siguiente diapositiva, ¿ya? O sea, en esta diapositiva observamos la estoy mirando acá arriba yo, una composición visual que involucra, ¿cierto?, las implicancias prácticas de los aspectos mineralógicos, ¿ya? Que ya vimos. Esto me parece que también fue extraído del artículo de COSOF el año 2014, ¿ya? Pero acá básicamente podemos distinguir tres ejemplos gráficos que nos permiten asociar las características tanto microscópicas como macroscópicas de los relaves y sus consecuencias ambientales, ¿ya? En la imagen A muestra un arroyo, aquí, ¿cierto? Que está atravesando la ciudad de Huanuni en Bolivia, y ese es un río gris, esos son relaves grises con presencia de sulfuro, ¿ya? Y este va a ser un ejemplo claro de cómo los residuos, ¿cierto? Perdón, cómo los residuos pueden incorporarse al entorno urbano, generando riesgo directo para la salud, ¿ya? La, la fotografía B, una microfotografía,
permite observar con detalle la, ¿cómo lo podemos llamar acá? La cementación con jarosita secundaria que rodea los granos de pirita, ¿ya? Eh, y cuarzo. Esta microestructura evidencia entonces que es básicamente procesos de alteración geoquímica, que por eso le hablaba yo de los minerales secundarios, que si bien pueden inmovilizar temporalmente algunos metales, eh, también pueden reactivarse bajo ciertos cambios de pH o la oxidación del medio propiamente tal. ¿Ya? Bueno, y finalmente la imagen C corresponde al famoso sitio de Berkeley Pit en Montana, Estados Unidos, donde el depósito de relaves y el pozo minero colindan. La coloración grisácea, ¿cierto? Esta, em, y la morfología del estanque de relaves muestran claramente el impacto visual y ambiental que pueden generar estos residuos. Que sí, obviamente sí que son mal gestionados. Bien, desde el punto de vista geotécnico, ¿ya? Los relaves eh, es fundamental comprender su comportamiento físico y mecánico, ¿ya? Porque esto define su estabilidad estructural. Entonces, desde esta perspectiva, los relaves se caracterizan por tener una textura finamente particulada, como ya lo dijimos, con una fracción significativa de partículas inferiores a 75 micrones y en muchos casos menores. Esta granometría fina, común en relaves derivados de molienda y concentración por flotación, les da propiedades similares a las limas, a las arcillas. ¿Y qué pasa? Que cuando estas partículas finas, estas arcillas, estas limas, estos limos, están saturados con agua, eh, el problema se agrava en demasía. O sea, en estas condiciones, los relaves pueden comportarse como un material no consolidado y obviamente vulnerable a sobrecargas estáticas. Y si ustedes se ponen a pensar, la consecuencia directa de esta condición es la licuefacción, ¿ya? Y la licuefacción, que es un fenómeno crítico eh, que ha provocado muchas de las fallas catastróficas en los tanques, implica la pérdida de la resistencia al corte del material, ¿cierto? Cuando alcanza un estado saturado bajo ciertas cargas dinámicas, ¿ya? Y el resultado es que el material se comporta como un fluido que puede derivar en deslizamientos masivos o rupturas desde las fases tempranas de la operación del tranque, ¿ya? Entonces, estas propiedades geotécnicas junto con la mineralogía y la química van a constituir sin lugar a dudas una triada esencial para la gobernanza técnica robusta de los relaves, ¿ya? O sea, estamos hablando de la mineralogía, la química y las propiedades geotécnicas. ¿Ya? Bien, en este módulo introductorio también y para comprender en profundidad la relación entre las propiedades geotécnicas de los relaves y su estabilidad estructural, quise entregarles algunos ejemplos preliminarmente eh, de dos casos emblemáticos en Chile. Si bien es cierto, pasaron hace mucho tiempo, pero vale la pena mencionarlo, ¿ya? La figura superior izquierda representa esta que está acá, sí, esa que está ahí, sí, representa em, el, el esquema geotécnico de la presa de Barahona, ¿ya? Donde se observa el desarrollo de la falla a lo largo de la superficie de debilidad situada, ¿ya? O sea, aquí, ahí dice superficie de la falla, ¿cierto? Y ahí. Em, este tipo de diseño que es ascendente, aguas arriba, que fue frecuentemente usado en décadas pasadas. Obviamente eso ya no está autorizado en Chile. En Chile solamente se construyen presas en eje central o aguas abajo, ¿ya? Pero estamos hablando del año 1965, ¿ya? El corte transversal, este que está acá, muestra que
cómo el cuerpo de Relaves em, perdió estabilidad y se deslizó, desencadenando obviamente un colapso progresivo que lo pueden ver en la imagen algo poco nítida, pero para el ejemplo sirve, de la derecha, que corresponde justamente a la fotografía de la superficie posterior al evento, donde algo se aprecia del plano de falla y la magnitud del desplazamiento del material. ¿Ya? Entonces, ambos son signos claros de formación estructural en masa. ¿Ya? Por otra parte, en la imagen inferior se presenta un perfil de la presa de relaves del cobre antes y después del colapso o de la falla estructural. La línea roja que está ahí, esta que está acá, me voy al computador de abajo, esta línea, ¿cierto? Obviamente corresponde al después, ¿cierto? Em, Marca la deformación vertical del producto del colapso. En este caso es paradigmático, ya que ocurrió sin necesidad de un evento sísmico, digamos, mayor, evidenciando que la licuefacción también puede ser inducida por sobrecargas hidráulicas o inestabilidad acumulativa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en resumen, ambos ejemplos reflejan, ilustran la importancia crítica del diseño geotécnico y de la caracterización físico-química en la ingeniería de los depósitos de relave. Bien, entonces, como ya lo hemos visto, uno de los riesgos eh, menos visibles, pero igualmente peligrosos, son los asociados al colapso estructural en condiciones de secado o consolidación irregular. ¿Ya? Cuando un depósito de relaves comienza a secarse, los finos pueden generar retracción y agrietamiento superficial, ¿ya? Lo que promueve la infiltración no controlada de aguas de lluvias o lixiviados, lo que puede detonar en inestabilidades internas. ¿Ya? O sea, la alta permeabilidad de ciertos materiales no compactados o mal dispuestos va a generar y va a facilitar la migración de contaminantes hacia las napas freáticas, ¿ya? Especialmente si no existen barreras, ¿cierto?, de contención, como liners, drenes o sistemas de impermeabilización, ¿ya? Ahora bien, desde una perspectiva de diseño, la compactación de los relaves juega un rol clave en estos procesos, ¿ya? En regiones con alta actividad sísmica, como el norte de Chile o el sur de Perú, es indispensable considerar no solamente factores de seguridad estructural tradicionales, sino también la evolución temporal del material depositado. Por lo tanto, una gestión técnica responsable eh, debe incluir un monitoreo permanente de asentamientos, de humedad, presión de poros y comportamiento de las cubiertas superficiales. ¿Ya? El mensaje aquí es que la estabilidad no es un atributo estático, sino una condición dinámica que debe acompañarse a lo largo del ciclo de la vida del depósito. Más ejemplos también dentro de este módulo introductorio, eh, y que tiene relación con lo que hemos estado hablando, tanto de los aspectos mineralógicos como de los aspectos geotécnicos. Eh, Observamos en la figura A y B consecuencias del colapso el año 85 en Italia, Relaves de Stava, la presa de Relaves de Stava. Este fue una falla, digamos, obviamente devastadora, pueden haber ahí. em, eh, Se descargaron aproximadamente 180.000 metros cúbicos de relave o de lodo. Arrasó con la villa Stava, dejando más de 250 víctimas fatales. Las fotografías muestran la destrucción de aguas, ¿cierto? Viviendas cubiertas, estructuras en el suelo, colapsadas y evidencia de un flujo súper hipersaturado de sedimento, ¿ya? Este tipo de flujo em, representa uno de los peores escenarios de falla, ¿ya? Ahora bien, la imagen de abajo, la imagen C, eh, bueno, es una imagen satelital, pero representa el derrame de lodo rojo ocurrido en Asca, Hungría, el año 2010, donde un depósito de residuos de bauxita falló, liberando más de 1 millón de metros cúbicos. ¿Ya? Este evento no solamente tuvo impacto humano directo, sino que también
afectó suelos agrícolas, cursos de agua, comunidades completas, ¿ya? Este caso resalta la vulnerabilidad de los embalses mal diseñados o con monitoreo inadecuado, ¿ya? Estas figuras nos permiten leer no solo como ejemplos dramáticos, sino como una evidencia empírica de las consecuencias de qué cosa, de lo que se trata este nuevo grupo, de una gobernanza débil, insuficiente caracterización, falta de monitoreo proactivo, ¿ya? Eh, una licencia, y abro comillas, licencia por operar absolutamente frágil, ¿ya? Este tipo de eventos puede poner en jaque la continuidad operacional, ¿ya? Y obviamente la legitimidad de una industria.